sí organiza mucho el paseo no tener disquera y organiza por un motivo, y es que generalmente las disqueras están pendientes es de las modas. El legado de nosotros dejarlo eso a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros adolescentes del municipio de Timbiquí. Fue tan exitoso el tema de la gira que terminamos presentándonos en uno de los festivales más importantes del mundo, que es el 70,000 Tons of Metal. Bienvenidos, aquí comienza Resonantes, el programa con la mejor actualidad musical. Arrancamos con todas las pilas y toda la energía puesta porque hoy es lunes de Resonantes y queremos saludar a toda la gente que se está conectando en Bogotá, también a toda la gente que se está conectando en el resto del país y también a la gente que nos está siguiendo en nuestra señal en vivo a través de www.canal13.com.co. Es un placer para nosotros saludarlos y estar con ustedes una nueva semana, una nueva entrega, hoy 8 de julio. Buenas noches a nuestro estudio, buenas noches Camilo. Buenas noches querida Camila Zárate y queridos televidentes y amantes de Resonantes. Lunes, no nos tocaba un lunes laboral hace 2 semanas. Hace como un mes, porque todos los fines de semana de junio son puente, Camilo. Está complicado, pero seguramente va a estar mejor con lo que tenemos el día de hoy, porque tenemos un invitado muy chévere, Cami, que hace parte, porque hubo un chao y un volvamos a estar juntos, de una de las bandas de rock, pop rock, más rock que pop, más pop que rock. Para algunos. Para algunos, increíble banda. Va a estar aquí con nosotros. En algún momento dijeron como, vamos a hacer otras vainas, vamos a hacer otras cosas cada uno y después miramos qué pasa. Pues nuestro invitado se dedicó a hacer música para televisión, a estar por ahí, a estar tocando, haciendo, componiendo, aprendiendo de todo, haciendo amigos, haciendo parche, volviéndose un músico más pro. Tan así que estuvo tocando los 25 años de Rock al Parque. Los teclados junto a la Filarmónica en el cierre de los 25 años del Festival Rock al Parque. Exactamente, y es que nuestro invitado es una persona que queremos mucho aquí en Colombia, es una persona que respetamos y admiramos porque tiene una carrera prolífica hace muchísimos años. Empezó con esta banda que para los que no saben es Poligamia, y tenemos que poner en contexto un poco a la gente, Cami, qué pasaba en los 90 en Colombia, porque Poligamia junto con Equimosis y otras muchas bandas salieron y retumbaron aquí en Colombia, la gente se encariñó con ellos y con sus letras en ese momento en los 90, pero ¿qué sucedía en Colombia? Pongamos un poco en contexto a la gente. Resulta que en 1982 hubo una guerra, Camilo, una guerra en Latinoamérica, una guerra se llamaba la Guerra de las Malvinas y fue entre Argentina e Inglaterra. Resulta que a causa de esta guerra, una de las cosas que pasó fue que como Estados Unidos no apoyó a Argentina, sino que obviamente se iba a unir a Inglaterra, pues prohibieron toda la música anglo en las estaciones de radio y en todos los medios argentinos, lo cual hizo que toda la gente se enojara mucho y entonces, claro, todo este rock en español que venían componiendo con todas las desapariciones y con toda la violencia que estaba sucediendo en ese momento y con la coyuntura argentina, pues entonces toda la gente se puso pues más, ¿no? Todavía más fuerte, más enojada y empezó el auge del rock en español con toda su fuerza. Luego, cuando se acaba la guerra, cuando todos estos estudiantes vuelven de la guerra bastante heridos y los pocos sobrevivientes también fueron desapareciendo, se acaba la dictadura, la gente se revuela, la gente dice, un momentico, ¿cómo así? A nosotros nos engañaron, a nosotros nos tenían convencidos de que esto era una guerra que íbamos ganando y no era así. Desaparecidos, violencia, de todo, la gente ya estaba desesperada, la gente ya estaba cansada y entonces se acaba la dictadura, no solamente en Argentina, sino también en Chile. Entonces todo este rock, toda esta energía, toda esta música que venía guardada en ese momento en Latinoamérica hace un boom, explota y llega a nuestro país como grandes influencias para todos los cantantes y grupos que se gestaron en los 90, en toda esta época de la violencia también para nosotros. Listo, ¿no? Cami nos cuenta algo muy importante que hace parte de la historia del rock latinoamericano, pero por la parte del hemisferio sur del continente, Argentina, Uruguay, Chile, que vivieron estas dictaduras. Ahora movámonos a lo que pasaba en Colombia. En Colombia, desde los años, de finales de los años 60 y principios de los 70, se venían haciendo exploraciones musicales, pero completamente influenciadas por el lado anglo, por Beatles, por Rolling Stones, tanto así que varios músicos de esas generaciones en Colombia lo que hacían era traducir algunas de esas canciones de éxito en todo el mundo y las traían a esos formatos a nuestro país. Entonces, ¿qué pasó y qué es lo interesante del tema que nos cuenta Cami en los años 80? Que dejamos de tener influencias anglo que son como muy diferentes a nosotros y pudimos traer desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, influencias para nuestros futuros músicos, pero de nuestras raíces, con nuestro corazón y con nuestro sentimiento. Eso fue todo lo importante que pasó con las Malvinas, todo el desarrollo musical que tuvo Argentina y que nos llegó a Colombia. Y además es que, Cami, la gente
En Argentina, como estaba convencida de que tenía un linaje europeo, todos los países europeos los iban a apoyar, sobre todo también Estados Unidos iban a apoyarlo, y no fue así. Entonces se dieron cuenta y fue una decepción, fue su primera gran decepción como argentinos y como nación y como pueblo latinoamericano. Se dieron cuenta que estaban solos. De ahí nació esta canción Solos, de Miguel Mateos. También estaba Sui Generis, también estaba Charly García cantándole un poco ahí a la canción Para mi muerte, todo lo que venía. Entonces nosotros tenemos de eso muchísimo, de ese descontento, de esa protesta, y vinieron bandas y se formaron como Poligamia, una de las bandas más importantes y más queridas. Yo creo que todos nos sabemos una canción de Poligamia aquí en Colombia, los queremos muchísimo. Ellos se conocieron en el colegio, hicieron esta banda, tocaban covers, luego hacían tributos a una banda que hacía tributos a otras bandas también. Entonces ellos se enamoraron de esto, luego los echaron a todos del colegio, se fueron todos por su lado, luego se juntaron y empezaron con esta banda. Todo composiciones desde el amor, desde el cariño, y nuestro invitado de hoy, quien es un gran intérprete, un gran compositor, un músico acérrimo y hermoso, nos está acompañando hoy en día para contarnos un poco acerca de la historia de Poligamia y además porque se vuelven a reunir. Sí, se reunieron para tocar ya en el Día de Rock, están junticos para celebrar el lanzamiento de canciones, de discos, y van a tocar el 24 de agosto en el Cassette, que es un festival que reunirá a varias bandas muy chéveres. Pero Cami, como siempre, usted al arrancar la semana nos tiene toda la actualidad, noticias y cosas. Y antes de irnos con el primer corte de Resonantes, vamos a ir a Cami con todo lo que pasa en el mundo musical. Venga, ¿y sabe qué? Si la gente en este momento se está conectando y nos está viendo y se acuerdan de canciones de Poligamia, cuéntenos a través de nuestras redes sociales qué canción de Poligamia era su favorita, de cuál se acuerda. Mi generación, hay un montón de canciones ahí, ¿no? Beverly Hills, Desvanecer. Bueno, ¿cuál es de su canción de Poligamia es tu canción favorita? Cuéntenos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estamos como Canal 13Co en letras. Pero mientras tanto, yo les tengo noticias. ¿Cómo le parece, Camilo, y a todos los televidentes, que el cantante y compositor brasilero Joao Gilberto, el artista que revolucionó la música de su país y quien es considerado como padre de la bossa nova, murió a los 88 años de edad este sábado en su apartamento en Río de Janeiro, donde pasó prácticamente encerrado los últimos años de su vida, y la causa de su muerte pues aún no ha sido revelada, y hoy fue velado en el Teatro Municipal de Río. Así que lo lamentamos mucho. ¿Cuántas versiones tendrá La Chica de Ipanema? No, pues N.000. O sea, hasta Frank Sinatra. Todo el mundo ha hecho versiones de Ipanema, y bueno, pues de verdad que lo lamentamos muchísimo. Bueno, ¿le parece si vamos con Yoki Barrios? Yoki Barrios, buenísimo, Mi Locura, que además estuvo en el puesto número 1 de nuestro top 5 de la semana pasada, el jueves. Esperamos que esté también en el puesto número 1 de esta semana. Aquí está, Yoki Barrios con Mi Locura. Bienvenidos. Tampoco de adversarios, de las vivencias de muchos de mis usuarios. Verte y no tenerte, ese es mi calvario, porque nuestros sentimientos no son contrarios. La química que tenemos se incrementa a diario. Controlar mis impulsos es precario. Tener que escondernos en tu vecindario. Ni que fuera un criminal, tampoco soy un victimario de vivir así. Este itinerario, quiero que cuando estemos no te importe el horario, que nos podamos ver sin intermediarios. Tu padre es muy complicado y arbitrario. Es algo necesario. Cuando llegues a casa no te hagan inventario. Eres el amor, mi locura. Eres para mí dulce tortura. Llévame a vivir aventuras. En la intimidad no hay censura. Somos rebeldes sin cura. Vive de que tiran y texto todos los comentarios. Que soy temerario y no tengo un buen
buen salario. Cree que soy delincuente, sé que es mi vestuario. Lo dicen porque nunca me han visto en el escenario. El problema radica porque soy proletario. Te he conquistado sin tener que ser millonario. Salte del armario, diles que de tu corazón yo soy el propietario. Diles que para mano no necesitamos notarios. Diles que yo no soy ese tipo ordinario, que los afectos hacia mí son voluntarios. Repítele de tu corazón quién es el propietario. El barrio. Solo tú me haces entender lo bueno de la vida y a conocer. Solo tú me haces entender a luchar por amor y a merecer. Me siento en armonía, me ha cambiado la vida. Contagia tu alegría, prioridad de mis días. Eres el amor, mi locura. Eres el amor, eres mi locura. Eres para mí dulce tortura. Eres para mi agradable tortura. Llévame a vivir aventuras. Aventura. En la intimidad no hay censura. Somos rebeldes sin cura. Somos rebeldes sin cura. Somos rebeldes sin cura. Somos rebeldes, somos rebeldes, somos rebeldes sin cura. Pitrin, Vicky Castillo, el Barragán y Yoki Barrio. Mi locura. Ay, ay, ay. Severo video que les dimos ahí. ¡Qué viejo! ¿Sí o qué? Sí, se me durmió la pierna. Eres el amor, mi locura. Eres para mí dulce tortura. Ocho y cuarto de la noche y nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado aquí en Resonantes. Eso es así, diciendo y haciendo. Este señor es una de las figuras más queridas de nuestro país. Hace música para televisión, hace música para él mismo, hace música para los demás. Es músico, compositor, intérprete, productor. Nació en Houston, Texas, en 1973, Camilo. Y yo quiero darle la bienvenida, la verdad. Por favor, reciban con un fuerte aplauso para empezar esta semana del lunes al gran Juan Gabriel Turbay. Estamos muy emocionados de tenerte a ti aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, nada, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Esto es algo que yo no hago mucho, salir a hablar de mí. Pero sí, por lo general estoy ahí como por detrás de las bambalinas, pero pues me gusta mucho también venir y hablar con la gente. Y ¿Qué tal estuvo ese cierre con la Filarmónica de estos 25 años de Rock al Parque, Juan Gabriel? Bueno, nada, divino, espectacular. Para mí fue pues una experiencia nada, sublime estar como enfrente de toda esa gente y sobre todo pues acompañando en el escenario pues en primera instancia, o sea pues primero que todo fue pues la emoción de haber sido convocado por uno de mis grandes amigos en la vida y en la música que es Alejandro Gómez Cáceres, que es como uno de, pues, como de mis hermanos del alma y sobre todo pues como en la conexión con la música. Después pues estar reunido y tocar como las canciones primero de muchos ídolos míos de toda la vida, o sea como Pedro Aznar o como los de Café Tacuba, y también también estar tocando con personas con las que pues al lado de Poligamia pues vivimos como todo un proceso pues de una construcción de una época del rock en español pues con Aterciopelados, y estar en el mismo escenario donde ya se había presentado Juanes, o sea fue una cosa como muy bonita. ¿Quién más? Con Mario, con La Derecha, o sea, yo creo que todos los que estábamos ahí pasamos por el estudio de Toño Castillo, por Estudio Master y grabamos nuestro disco ahí. Ese era como el estudio. Y yo creo que salíamos nosotros de nuestro turno y entraban los Aterciopelados y salían los Aterciopelados y entraba La Derecha y entonces estar con ellos también fue espectacular. Pero empecemos en orden, Juan Gabriel. A mí me contó un pajarito por ahí
antes de poligamia, mucho antes de poligamia, por allá en 1975, 1976 más o menos, ahí Juan Gabriel tiene su primer acercamiento con la parte musical por tu papá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De dónde empieza? ¿Por qué fluye de esa manera? ¿Qué escuchabas tú en esa época? Bueno, o sea, mi papá, yo creo que yo soy músico gracias a la cantidad de música que inyectaba mi papá todos los días en la casa, ¿no? Es una cosa como que él desde, o sea, los primeros recuerdos musicales que yo tengo son como de él cargándome y haciendo como ritmos y cantando y canciones. Y yo creo que el primer recuerdo musical que yo tengo, o pues de mí mismo como en contacto con la música, es en una sala de una casa en la que vivíamos en Nueva Orleans. Yo viví un poquito tiempo en Houston, pero la mayor parte del tiempo vivimos en Nueva Orleans. Y en la sala de esa casa la tengo como muy clara, la fotografía, o pues como el instante, la captura de ese instante con mi papá cantando Fool on the Hill, que es una pues como de las canciones. Y ese es mi primer recuerdo musical, mi papá cantando esa canción de los Beatles. Y aparte de eso, bueno, después de eso, pues mi papá todos los días, hasta el día de hoy, todos los días se levanta y lo primero que hace es sentarse en el piano por lo menos media hora. ¡Qué belleza! Sí. Buena forma de levantarse entonces en esa casa. Exacto, eso era pues divino. Me imagino que de bebé pues yo sabía hacer como mi banda sonora de despertar. En la adolescencia no era tan bueno, porque el piano quedaba al lado del cuarto y cuando uno ya estaba como con ganas de dormir en la adolescencia, que todo le da mamera, pues... Pero venga, buena época para seguir como cronológicamente. Ese es el primer recuerdo musical, me imagino que entre 8, 7, 6 años. Pero en la adolescencia, ¿qué empezó a escuchar usted que también hoy en día se convierte como en influencia de la carrera? Bueno, es que yo también como que tengo una mezcla rarísima porque yo nací en Estados Unidos y mi primer acercamiento con la música fue todo anglo. Yo también, bueno, ya después como la primera imagen, yo me acuerdo, o sea, antes de ir allá a la adolescencia es cuando yo tenía como 8 años. Yo me acuerdo que la primera imagen de mí mismo como músico, o sea, que yo me acuerdo como de haberme imaginado a mí mismo como músico, era como uno de los Bee Gees, como así, como, en un escenario blanco, con la ropa blanca y con el pelo así, con un secador así echándome aire en el pelo. Entonces, y eso fue, pues claro, yo me acuerdo todos los días, o sea, desayunando con el American Top 40 todos los fines de semana, ese era como también, entonces de repente llegamos a Colombia y aquí el panorama musical era muy diferente. En los 80s pues yo oía pues como canciones de Juan Piña, era lo que se oía, me acuerdo, o sea, como o sea, me acuerdo mucho que mi abuelo tenía compró una camioneta, una cosita así chiquita y terminó en la casa de nosotros y yo terminé apropiándome de eso. Y una de las canciones que yo saqué ahí fue como El Machín. Yo no sé, era la canción que estaba como de moda de Juan Piña. Las mujeres no se acuestan sin machín y tienen que amanezcan sin... Una canción que para hoy día no creo que... Que de hecho Juan Piña, ahí hay una conexión de pronto con esa banda en el colegio que hacía tributos, que ustedes le hacían tributo a esa banda. Ellos hacían tributos a Juan Piña en ese momento, ¿no? Yo creo que en ese momento como que porque por ahí no se veía pues como la música ochentera, Michael Jackson y todo eso pues estaba pues en la parte ya tenía como toda esa parte anglo acá, pero en realidad uno no tenía una conexión con música cantada en español, sino era como música tropical, sí, ¿no? Entonces en el San Carlos estábamos ahí y nosotros nos reuníamos en el salón de música en los recreos, era nuestro parchadero era con Andrés y con Gustavo Gordillo, era meternos al salón de música. Y yo me acuerdo que Andrés llegaba con unos tumbados, se aprendía unos tumbados con una facilidad, me acuerdo que tenía el de Sobre las olas, el de sí, tin, sobre tirin, la tin, tin. ola. Y entonces de pronto llegó tin, tirin, tin, 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 tin. Y pues nosotros éramos chiquitos y había una banda que se ganaba todas las burgas que se llamaba Sabor Colombiano. Y nosotros los veíamos en las y decíamos como wow. Entonces, y estos tipos pues claro, tocaban las canciones de todos los que estaban pues en ese momento, de Wilfrido Vargas, bueno. Y nosotros empezamos a tocar las canciones que ellos tocaban. Nosotros queríamos ser como ellos, no queríamos ser como los que... Entonces éramos como la banda tributo a la banda tributo. Ok, así empezó. Buena historia. Y así empezó Poligamia. Claro, y después, luego del San Carlos ya viene como la segunda etapa, ¿no? Cuando se reencuentran
ya tiempo después y ya como que siguen con la banda y ya se solidifica Poligamia. como Claro, lo sí, yo creo conocemos. que en ese momento ya cada uno estaba empezando a ver que lo del colegio no era como nuestro fuerte. Digamos, a cada uno lo echaron en... Además estábamos en el San Carlos, que es un colegio que tiene como unos procesos de filtro, como de cosas, o sea, eso es un colegio muy exigente en la parte académica y como que logra pues como un perfil, digamos, de... muy concreto, pues digamos, y nosotros como que de pronto no éramos lo mejor para ese colegio, nosotros. ¿Y lo echaron a todos? A los tres, sí, los tres salimos en tiempos diferentes. Igual es un colegio que queremos muchísimo porque de todos modos tenía una parte, en ese momento tenía una parte de formación artística, ese centro cultural, nosotros nos la pasábamos. Claro, tenía el salón de música donde parchaban ustedes. Exacto. La exploración. Y el profesor era genial, era Fernando Villar, si todavía hoy en día me acuerdo, y era un tipo espectacular. Creo que está por ahí en el CIE y creo que me pareció ver, no, en el, bueno, en otro colegio, pero bueno, entonces de todos modos y la parte de teatro y toda la parte como que sí nos motivó mucho pues eso. Pero entonces, ¿en qué estaba? Que nos echaron. En que los echaron, sí. Exacto, nos echaron y entonces, bueno, ahí perdimos el rastro cada uno tan, y Andrés y Gordillo volvieron a caer en el Emilio Valenzuela ellos. Ok. Yo por mi parte estaba en otro, pues ya en mi propio camino y yo empecé a hacer música solo. Yo, por ahí me presentaron como, entonces yo terminé validando en un colegio de esos de validar en el Minuto de Dios 6 meses y ahí conocí a un tipo que era vecino del hermano, o sea, tenía una finca en Los Llanos y el vecino de la finca de él era el hermano de Juancho Pulido, de Compañía Ilimitada. Okay. Y en ese momento para mí que estaba empezando a oír rock en español y Compañía Ilimitada, en ese Era una momento eran locura. como los dioses, o sea, era como nosotros, pues el concierto de conciertos en esa época Sí. y todo eso fue como... Y yo, no puede ser usted... Entonces nos fuimos y en ese momento vivían en la misma casa, que ellos todavía, o sea, entonces yo fui a la casa de Juancho Pulido y yo no podía creer que yo era como si estuviera entrando a la casa de Michael Jackson o de Elvis Presley y era como, wow, estoy aquí donde estos. Y entonces el hermano de Juancho me dijo, venga, yo grabo mis demos en este estudio. Entonces fui a donde uno de los guitarristas legendarios de Bogotá, Hernio Becerra, que tenía su estudio y pues yo vendía dulces en el colegio para grabar ahí. Y un día, entonces el tipo del estudio me decía, bueno, usted por cada cliente que me traiga a mí, si usted me trae 5 clientes o grabe tan, entonces yo le hago un demo gratis a usted. En usted ese momento consiga. entonces yo estaba viendo pues como, claro, todo, cualquier amigo del colegio, Hágale. usted canta súper bien. Y todo el ¿Qué mundo tal como- esa promesa? Exacto, entonces ya el productor. Entonces, un día vi en el televisión, en la televisión estaba dando ¿Cómo le parece? El programa de ¿Cómo le parece? ¿No se acuerdan de ese, bueno, de Fernando Gómez? Bueno. No, yo no lo Nosotros recuerdo. es que lo que pasa es que Ustedes son de nosotros voces más somos una chiquitas. Exactamente. Yo en esa época estaba en planes. Entonces estaban ahí. Exacto. Bueno, este es un programa así súper icónico, pues digamos, era como el Resonantes de esa época. Ok. Pero con... No, entiendo la importancia, obviamente. Entonces, vi a Poligamia, de pronto sale Poligamia y estaba el hijo de Juan Gozaín, era el baterista de Poligamia en ese momento, no era César. Y de pronto veo a Andrés y a Gordillo y yo, oh, son estos, y estaban ahí cantando canciones y yo, wow, tremendo. Pues en esa época, cero Facebook, cero, pues simplemente los vi y ya. O sea, como que yo no tenía ni el teléfono de ellos ni nada. Mira, qué chévere, están Mis ahí. amigos del colegio, bueno, súper. Yo seguí y de repente clasificó Colombia al Mundial, o sea, con el 91, ¿no? Eso fue como en el 90. Italia 90. Italia 90, exacto. Y en esa época cuando algo pasaba con la selección Colombia, bueno, pues era una cosa loquísima. Salía la gente a los parques y a las cosas a hacer unos carnavales. Yo me acuerdo que era una vaina súper vandálica. La gente tiraba pues maicena al carro que pasaba, lo pateaban. Era una vaina de la época, bueno, de las pandillas de Unicentro y todo eso. Era una vaina. Y yo me fui para el parque de la 106 con 15 solo. O sea, como, A echar harina. A la mirar, fiesta. exacto, a ver qué. Pues estaba ahí y de repente, ¡prum! Gordillo pasa. Y yo, ¿qué hubo, Gordillo? ¿Qué está haciendo? No, es que, miren, yo los vi en el programa de televisión y ustedes podrían grabar donde una amiga. Ah, cayeron incautos en el entonces plan. les dije, bueno, listo, vayan y graben al estudio. Y ahí empezamos como a encontrarnos y a cruzarnos y ellos a grabar las cosas y ahí empezaron a oír la música que yo hacía ahí
Y después me invitaron a cantar en unas murgas del Emilio. Y yo canté Stairway to Heaven en piano. Y ellos tocaron. Yo quedé en segundo puesto de categoría solista. Y ya, nos fuimos. Yo vivía en la soledad y de repente un día llegaron y timbraron en mi casa. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué va? Queremos que usted sea el cantante de Poligamia. Y yo, wow. ¿En serio? Entonces, bueno, entré a Poligamia. A los 2 ensayos se salieron como el bajista, el guitarrista y el baterista. Y quedamos otra vez los mismos 3 que estábamos en el Salón del San Carlos. Andrés Cepeda, Gustavo Gordillo y yo. Era la época de Depeche Mode y de todo esto. Entonces decíamos, bueno, que los 3 tocamos teclados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces como que... Y bueno, pues paralelo a todo esto, pues ya había surgido todo el movimiento del rock en español. Y yo antes, pues todo lo que yo estaba grabando en ese estudio eran canciones en español. Ellos estaban... Y todos como por la misma línea del rock argentino. Entonces como más que todo estábamos como muy influenciados por eso, Charlie, Spinetta, Fito. Entonces empezamos a escribir canciones y a tocar. Había un amigo que tenía muchos sintetizadores que eran carísimos en esa época. Nosotros no teníamos como hoy que uno abre GarageBand que viene gratis con un computador y ya tiene de todo. No, se tocaba. Venga, pero espere un segundito, Juan Gabriel. Usted se me está yendo ahí y yo quisiera dejar eso para el siguiente bloque, porque es que también las composiciones de Poligamia son composiciones muy particulares y ya vamos a entrar en esa etapa de Poligamia, ¿no? ¿De dónde salían esas letras? ¿De dónde salían esas composiciones? ¿Motivados por qué? ¿Movidos por qué? Y luego, ¿qué sintieron cuando se volvieron semejante bandota tocando ante miles de personas que los aman y los sabrán? Pero eso va después del corte, porque nosotros vamos a una corta pausa y después vamos a ver una entrevista con Alejo García, un expedicionario, un músico, un productor que ha mezclado modernidad de ritmos con lo nuestro, con lo tradicional y folclórico. Así que nosotros ya regresamos, no se muevan. Esto es Resonante. La canción es el gran género para mí. O sea, no hay un género más poderoso para mí que la canción. O sea, en mi sentir, en mi apreciación estética, poética, sonora del mundo, no hay un género más poderoso que la canción. El poder afectivo, su simbolismo, la manera como una persona la puede sentir de una manera, de otra, pero esa cosa que es pequeñita, que es poderosa, es como, siento que eso es lo que me gusta a mí. Yo las hago en parte porque las necesito, porque con las canciones me he ido liberando de mis miedos, he ido poniendo de manifiesto lo que pienso, interpelo, pues como otras miradas del mundo, y porque es divertido, es que es muy chévere hacer canciones, y a mí que me gusta como cada vez irme a hacer canciones diferentes, me parece un reto súper chévere, e intento eso. Yo cantaba digamos, de una manera natural, porque mis papás cantaban, entonces yo cantaba. Me aprendía las canciones que ellos oían, y ya estando en el colegio, cuando empiezo a estudiar guitarra, compongo a los pocos meses de empezar guitarra canciones, y entonces siento como un llamado muy profundo, como que yo quería cantar mi propia música y quería decir cosas, y desde las primeras canciones hubo una intención como de opinar algo sobre el mundo. Ha habido como una célula como estructural ahí, una genética sonora y poética como muy clara, y es que siempre me ha conectado mucho la música tradicional. De hecho, cuando me interesa una cultura, me interesa es como eso, como sus representaciones simbólicas, cómo una cultura, un pueblo, una geografía construye una representación simbólica puntual. Entonces, es muy casual porque yo soy de una región, valga la redundancia, muy regionalista, y mi pensamiento, mi visión del mundo y el arte es todo lo contrario. Lo que busco es de dibujar ese concepto de región, de sectarismo, de cerrado, sino abrir completamente. Para mí creo que tiene mucho más relevancia el territorio de los llanos como territorio geográfico, unas personas que se sienten identificadas a una geografía y a unas maneras de relacionarse, que decir los estados de Arauca y Apure, por ejemplo. ¿Sí? O sea, las divisiones sociopolíticas son diferentes a la manera como se relaciona la gente, y tras eso es lo que voy yo. Y más en este mundo nuevo en donde somos de tantos lugares a pesar de haber nacido en un lugar específico, ¿no? Mi música es mestiza y eso es lo que busco que sea en todo el sentido de la palabra, no solamente en la mezcla de géneros musicales como en el ejercicio de la música, sino en la mezcla de tiempos,
¿cierto? De las músicas antiguas, de las músicas nuevas, de los espacios geográficos, del campo, de la ciudad. Y eso es lo que me interesa, hacer música mestiza. El calipso que nos recorre a Venezuela, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, algunas islas del Caribe, que es de donde realmente viene. La música garífuna de Centroamérica con el bullerengue, la tonada que está compartida entre Colombia y Venezuela, el rajaleña que lo mezclo con un guapango mexicano. Es un trabajo como de búsqueda personal que se refleja en un trabajo formal de hacer canciones a partir de esa idea del mestizaje, de mezclar, de siempre hacer platos nuevos de cocina, de sonidos y poesías nuevos. Este proyecto de tríptico sobre América, digo que son como 3 grandes ensayos con capítulos pequeños. Americanito y ahora el American Hotel y lo que vendrá que sería el American Nation, surge de que quiero hacer un viaje, quiero componer canciones a partir del viaje. Entonces la experiencia que concluye en el álbum es generar unos vínculos afectivos, conocer y entender un poco los códigos de la cultura y condensar en esas obras pequeñitas que duran 3-4 minutos esa experiencia, esa visión particular mía de ese territorio. 8:37 de la noche, esto es Resonantes. Hoy lunes 8 de julio estamos en directo con Juan Gabriel Turbay, conversando un poco acerca de su carrera y un poco acerca de poligamia, por supuesto, y volvamos a hablar sobre el tema. Volvamos otra vez. Entonces... No, pero resuma usted, Camila, exacto, porque donde llegue a resumir... Exacto, es que si la gente se acaba de conectar y no sabe de qué estamos hablando, resulta que pasó el rock en español, llegó a Colombia en los 90, se forma Poligamia en el San Carlos, una primera parte ahí como se abrió una cortina ahí como para ver lo que venía, luego se separan, se encuentran otra vez, ya conforman la agrupación y en este momento estamos en el estudio. Llegan al estudio, ya tienen composiciones. ¿De dónde salen esas composiciones, Juan Gabriel? Bueno, yo creo que nosotros siempre estuvimos muy influenciados por el rock argentino, ¿no? O sea, era un momento en el que también estaba empezando el grunge y también bueno, pues no, eso empezó un poco pues como después, pero en el momento en el que nosotros empezamos a sacar discos y la gente alrededor de nosotros estaba haciendo rock, también había una escena de rock alternativo, también muy influenciada por el rock, por lo que estaba pasando en la escena del grunge y de Estados Unidos. ¿El primer disco es 93? Nuestro primer disco es del 93, sí. Claro, en ese mismo año Nirvana estaba lanzando. Exacto, sí. Entonces había pues... Era como una mezcla de influencias extrañas, ¿no? Del norte y del sur. Jam y todas las cosas, claro. ¿No? Entonces era como... Y yo creo que había pocas bandas que estaban como más influenciadas por la parte latinoamericana de la música que estaba haciendo. Y yo creo que nosotros teníamos más como esa conexión como con ese tipo de narrativa pues que tenía como el rock argentino y como la parte armónica y la parte de las melodías y la armonía y los arreglos eran como otro cuento. Entonces por eso digamos como que en un momento en el que el grunge estaba entrando como tan fuerte por arriba y nosotros como que no estábamos por ese lado, podían ubicarnos más dentro de una visión más pop, ¿no? Podía ser, y pues que también nosotros pues también teníamos canciones, claro, o sea, pues, pero nuestras baladas eran también como pues onda así, eso, como muy inspirados, no sé, Alejandro Lerner o Miguel Mateo, Pop sin ser pop al final, porque no. Exacto, tenía su otro cosa, pero bueno, comparado con Nirvana y Pearl Jam y bueno, y todo esto, pues éramos más los chicos pop. ¿Y quién decide que Andrés Cepeda va a ser el cantante? ¿Cómo sucede ese momento? Bueno, yo creo que eso pasó naturalmente en el estudio, o sea, como que fuimos allá y pues en el momento ya de poner el track vocal, la primera canción que fuimos a grabar como demo los tres, digamos, bueno, somos 3 teclistas, pues grabemos una balada por ahora, pues, o sea, yo tenía esa canción que había hecho pues en el colegio. Todo esto pasó cuando nosotros estábamos en el colegio todavía, nosotros no nos habíamos graduado, estábamos en 10º, por ahí. Y grabamos esa canción, un demo así, y cuando llegó el momento de cantarlo, pues registraba mucho más bonito la voz de Andrés, o sea, y yo siempre llegaba con gripa al estudio. Exacto, sí, es como una vaina ahí como que por el lado, y bueno, pues finalmente, nada, pues quedó Andrés como cantante, yo quedé como teclista y Gustavo, que también era otro teclista, los 3 tocábamos piano. Gustavo entonces quedó tocando bajo, pues con nuestra idea de ser una cosa, todavía no sabíamos ni siquiera qué era, pues. Entonces
y teníamos este amigo y estaba Depeche Mode por otro lado también por ahí, entonces Gustavo tocaba bajo en el teclado. Sí, claro, lo más Depeche Mode Exacto, sí. Entonces posible en esa época. ¿Cómo llega esa oportunidad ya de grabar un disco, de salirnos de los demos a llevemos a un disco? Ya no es una composición que uno hace en un ensayo y lleva una sola canción, sino, sí, bestia, tenemos que hacer un disco completo. Pues el Emilio Valenzuela organizó unas murgas, un festival de música, ellos ya venían como con una tradición pues, de hacer las murgas del concurso musical, pero esta vez como que coincidió, como que hubo un patrocinio de Jeans and Jackets en ese momento. ¿Qué tal? Jeans and Jackets. Creo que me perdonan, pero eso está muy noventero. Yo creo que todos nos pusimos ropa de Jeans and Jackets. Y era patrocinado por Jeans and Jackets y Radioactiva. Wow. Entonces, eso se puede, sí, claro. Bueno. La en ese momento, otra Radioactiva. Y entonces, el premio del concurso era grabar un sencillo. Y nosotros pues participamos en eso y entre esos estaban como los de jurado, estaban los de Pasaporte, estaba como... Y las personas que estaban en el jurado fueron las personas que después fueron ya después como nuestro productor, Pablo Tedeschi, y Elsa Riveros, pues creo que estaba en ese jurado, y ya después ella la invitó, pues con la producción de Pablo Tedeschi, pues cantó la canción con nosotros, y bueno, pues se armó como un poquito como todo ahí en ese momento. En ese momento estábamos tocando con contrabandas que tenían toda la influencia del otro lado, que era Bangladesh, estaba el Sud, bueno, no sé, había SB2, bueno, no sé si eran las mismas, estaba Marlo Ávil también en ese momento, también tocaban, no sé si en las mismas nuestras, porque tengo mezclado dos murgas, pero bueno, nos ganamos ese concurso, firmamos nuestro primer contrato discográfico para grabar un sencillo y finalmente grabamos un sencillo con 2 canciones, nosotros por un lado y 2 canciones por el otro lado, de la que ganó en categoría solista. Con eso. Y una de las canciones nuestras era Desvanecer. Desvanecer pues pegó inmediatamente todo el país y fue una cosa pues loquísima. Desvanecer fue inicialmente solamente ustedes y Ana Sol llegó después. ¿Cómo es? ¿Ana Sol? No, Elsa Rivero. Elsa Rivero. Cantante de Pasaporte. Que era pues también como que Pasaporte en esa época era también una pues, cosa pues era como grabar con no sé, con Annie Lennox para nosotros, una cosa así como también, y además unas personas súper queridas como oigan chinos, pues que nosotros teníamos 17 años, 18 años, entonces, y ellos ya habían hecho una carrera de giras y cosas por el país, nos daban consejos, unas personas espectaculares, pues como tuvimos la suerte de verlos, de crecer con ellos, pues como de padrinos un poco, como llevándonos por ese camino. Y claro, de repente nosotros no nos habíamos ni siquiera graduado del colegio y de repente pues como que... Ya tenían un bandón. Y se embolató ese grado. Teníamos una gira que era por Tunja, Manizales y por... Entonces como que nosotros, wow, ya íbamos a tocar y nos iban a pagar y de pronto... ¿Qué sentían en ese momento ustedes? Pues yo pienso que es como es como un sueño muy pasajero, una cosa como muy, porque uno no está preparado para eso, como y en ese momento también como que tal vez hoy en día como que la exposición es más fácil que algo se vuelva viral y lo conozca todo el mundo en 20 segundos, es como más común. Claro. Pero en ese momento era una cosa como que no había 2 canales de televisión o 3. El A, el 1. El A, el 1, y como que si uno podía salir en una nota en el periódico, eso era una cosa aterrada, era una cosa como que... Eso, entonces para nosotros estar como haciendo entrevistas, ocupando como pues la tapa del elenco o alguna cosa, o no sé, o estar ahí, por lo menos adentro del elenco, ni siquiera en la tapa, pero pues era una cosa como... Y de repente pues, entonces como que yo creo que eso es una pues como sobre todo en ese momento de colegio, uno como que ni siquiera como... serie de televisión les hicieron, exacto, sí, entonces con Caracol pues de pronto como que armaron esta serie de televisión. Mi generación, que fue pues una cosa, eso es un solo blooper toda la serie. Es como... No, y es que además Mi Generación es una de las canciones más importantes de Poligamia. Yo creo que esa canción marcó realmente toda una generación, es un hito. Sí, para nosotros, o sea, yo soy de esa generación que oyó esa canción y que jugaba en el parque con los amigos y que se identificaba totalmente con lo que contaba esa canción. ¿De dónde salió, por ejemplo, esa canción? Háblanos de eso. Bueno, una de las personas que trabajaba ya después en Sony Music, que fue nuestra disquera,
el director de artista y repertorio ahí era un argentino que se llama Eduardo Paz. Él fue el productor de, pues ya después de grupos como Luna Verde y como Marcelo Cezanne, pues él fue como el creador de todas esas cosas, como ese momento que estaba sucediendo ahí adentro de la disquera. Y él un día, pues como que él nos entendía completamente en nuestra faceta, pues como en nuestra conexión con la música argentina, por supuesto. Él creció pues durante toda esa dictadura y durante todo eso, lo vivió todo eso. Y de repente él se acerca y decía, pero ustedes, o sea, ustedes no pueden ser, o sea, no, ustedes, el problema con ustedes es que ustedes son demasiado pues lindos y por más de que ustedes se pongan a decir algo, pues en serio, ustedes nadie les va a creer nada. O sea, ustedes como que les falta como más rock and roll. Pero una de las cosas que él como que le dijo a Andrés, que le caló mucho a Andrés, es que en Argentina la gente habla de lo que le pasa en el país, de lo que pasa en su país y de lo que pasa en su realidad en eso. Y aquí la gente en Colombia, nadie de los que... O sea, aquí la música estaba más como dirigida al entretenimiento y a la cosa, ¿no? O sea, pero nadie está hablando como de lo que pasa y aquí pasan muchas cosas. Y entonces Andrés como que... Y entonces él como que nos ponía medio tareas y él un día en una de esas sesiones que nos sentaba a sentar a oír música y a argumentarnos un poco de eso, le dijo a Andrés, escríbase una canción que hable de lo que pasa, de lo que ha pasado de su historia, de Colombia. Y Andrés se fue y escribió Desvanecer. ¿Desvanecer? Mi generación. Andrés escribió Mi Generación y que yo creo que como, sí, exacto, como una de las canciones, pues digamos, de las canciones pues como que abordan pues por lo menos o sea, cuenta desde una narrativa muy colombiana y desde una manera muy bogotana, o sea, es como una cosa muy honesta en la manera como está escrita. Sí. Y pues Andrés tiene una cantidad de cosas, además, como Andrés como tiene una faceta de compositor que, aparte de las canciones de Poligamia, poca gente conoce. O sea, como que además de su faceta pop y todo esto, pero tiene unas cosas como de un nivel muy profundo y muy complejo. Pues, pero bueno, Juan Gabriel, acá estamos hablando de Juan Gabriel. Ok. Y así como Andrés Cepeda es un gran compositor y todo el mundo conoce las canciones de Andrés Cepeda, tú también has estado haciendo y has estado detrás de la carrera un poco de Andrés, componiendo para él, no solo para ti, sino para él y para otras agrupaciones. ¿Cómo funciona el proceso de composición para vos? Por ejemplo, un cantante un compositor podría componer con base en sus emociones positivas, en sus éxitos, en su brillo, en su blancura, pues, o solamente la nostalgia, la oscuridad, la melancolía, la tristeza, el dolor, todo eso también es lo que de pronto da composiciones mucho más honestas y más reales. ¿O cómo es el proceso de composición para ti? No, yo pienso que la canción se puede abordar de muchísimas formas. O sea, una canción uno puede abordarla desde los sentimientos más profundos de uno no puede abordarla desde el dolor. O sea, pues si los sentimientos son de dolor, uno puede abordarlo desde el dolor. Yo llegué a un punto en que, por ejemplo, ya me cansé de escribir canciones de dolor. O sea, era una cosa como súper adolescente. Tú, por favor, dame porque tú me dejaste y yo necesito tu amor para mí. No, era una cosa como así, hasta que ya llegué un día y dije, no, pero ¿qué es esta pendejada? O sea, ¿qué es esta necesidad de amor tan...? Y de repente como que igual esto ya después con la vida y el matrimonio y los hijos y la cosa, ya uno dice, bueno, pues ya no... Ya, o sea, como que ya hay otras razones. Exacto, y entonces como que más como desde la serenidad y la contemplación como de las cosas y de los procesos internos y todo eso, pues eso pues ha sido un poco... Y por ejemplo, digamos en el caso de las cosas de Andrés, las canciones mías que ha cantado Andrés, en algunos casos él ha oído un par de canciones mías y ha dicho, wow, esa canción pues yo la quiero para mí. Una de las canciones que escogió, la escribí cuando estaba en un proceso de trabajo creativo en Estados Unidos, trabajando para la editora de Quique Santander, componiendo canciones para el mercado pop. Después me devolví a Colombia, vi que eso no era como el camino que quería seguir. Aquí empecé a trabajar en televisión. Después otra de las canciones que escogí Andrés era una canción mía, que yo le escribí a Melibea, mi esposa. Un saludo para Melibea, si nos está viendo, y para Malak y para Noah. Exacto. No, papá. Para la gente de Jeans and Jackets también. Estoy triunfando. Miren a su hijo Jeans and Jackets. Bueno, tenemos poco tiempo ahí. Nos está acabando. Hágale, Camilo, vaya. Porque tengo eso desde lo muy personal, desde las composiciones personales.
Pero es que aquí donde Naturbay, este tipo ha hecho música para televisión duro y parejo y para varias series. Cuando le llega a usted una historia, un guión, un libreto, como se lo envíen, Sí. a uno le toca despojarse como de ciertas cosas propias para pensar en lo que llega en el papel para que sea lo más real. ¿Cómo es ese proceso de composición entonces? Exacto, ya entonces uno entra como a ser parte de un equipo en el que es como, uno se vuelve como un actor más o como una persona más de eso, que es como es una responsabilidad muy importante también como aportar para que el tono, digamos, todo lo que se narra a través de la música, las emociones en una producción pues audiovisual pues es una cantidad de información la que uno manda ahí y es una responsabilidad. Uno puede cambiar la cosa totalmente con una música o con otra. Entonces es como ponerse al servicio también como de que toda una producción pues ensamblarse en un equipo pues narrativo ya más grande. Claro. Y pues y nada, y con eso han salido pues cosas desde muy bonitas, muy profundas y como hasta lo que más me gusta hacer, que son las cosas más divertidas. O sea, cuando las cosas son de comedia me encanta porque como que me voy a otro lugar y es como puro juego con la música y eso es, bueno, nada, que es como lo que está pasando pues ahorita con la última producción. Perfecto, nos queda muy poco tiempo al aire, Juan Gabriel, pero hay dos temas que nos queda por conversar. Uno, Señales, Ajá. ese trabajo discográfico como solista que sucedió después de que se desintegró Poligamia, y ahora el cassette, que es esta fiesta de música de antes que va a ocurrir este 24 de agosto y ustedes tienen que estar muy pendientes porque Juan Gabriel nos va a contar de qué se trata y qué va a suceder. ¿Ya? Sí. Ah, ok, en este momento. Sí. Ya, yo pensé que era después un corte. No, a ver. No. Aprovechemos. ¿Es un corte? No, ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Seguimos al aire, sí, señor. Bien, señales. Bueno, pues después de grabar 2 discos con Poligamia, vimos que también como que la disquera, pues como que tampoco nosotros hacíamos giras y todo esto, pero como que la disquera no nos paraba muchas bolas y pues como que internamente yo sentía que también como quería plasmar un trabajo pues mío, de composiciones mías de arriba a abajo, cantadas por mí. Yo estaba estudiando música en la Universidad Javeriana en ese momento y pues yo sentía que toda esta información yo quería hacer, igual también estaba muy adolescente y todo eso, yo necesito hacer mi disco conceptual desde arriba abajo y con las letras así, Pues bueno, yo llegué con un disco súper conceptual, con letras que se compartían letras entre sí, y pues firmé con Universal Latino, fue uno de los primeros contratos de Universal Latino en ese momento, en Estados Unidos. Y un productor allá cogió y me hizo, no, compone otro título, y me desbarató mi disco conceptual, y pues hice Señales de todos modos, pero pues quedan muchas cosas de lo que era ese disco originalmente ahí plasmado. Nada, también me encantó, fue un trabajo súper bonito, pero pues también como que tampoco como que me pararon muchas bolas en la izquierda, tampoco, y bueno, tampoco fui al hit. Pero lo importante es haberlo hecho y tener un disco en el haber. No, el disco muy lindo. Lo que pasa es que también hubo un momento de una coyuntura en que la disquera aquí en Colombia empezó, pero se fusionaron 2 y despidieron a todo el mundo y como que el disco quedó en un limbo también ahí un poco extraño y pues... Y en ese momento me empezaron a pedir composiciones y empezó como otra faceta, la carrera de televisión y compositor. Eso está chévere. Pero entonces vamos a ir a un corte y volvemos para hablar de cassette porque se viene otro concierto de Poligamia con muchas otras bandas que va a estar muy chévere. Ya volvemos con más en Resonantes. Estamos de vuelta con Resonantes, ya llegando al final de nuestro programa y Juan Gabriel Turbay nos va a contar acerca de lo que va a pasar este próximo 24 de agosto, que se llama El Cassette. Cuéntanos, Juan Gabriel. Bueno, otra vez nos separamos y nos volvimos a juntar por tercera vez, después del colegio, después de los discos, después de todo, otra vez vamos a tocar juntos con Poligamia y en un concierto increíble que es lo más... ¿cómo se llama? Como melancólico, bueno, remembranza. Va a revivir cuánta cosa haya. Vamos a tocar con Miguel Mateos, vamos a tocar con Las Flans, vamos a tocar, o sea, no, es Bonnie M, con Technotronics, ¿Con Technotronics? Con Proyecto 1, o sea que el otro día yo estaba oyendo el playlist ahí en Spotify, el playlist del concierto, y era una cosa como...
O sea, era hit tras hit, tras hit, tras hit, todas las canciones que uno dice, no puede ser. ¿Y quién patrocina? ¿Jeans and Jackets? Ah, mentira. No debería ser. Pero bueno, ¿y dónde se consiguen las boletas? Toda la información, por favor. Bueno, es el 24 de agosto en el Centro de Eventos de la Autopista Norte. Boletas en donde uno siempre consigue boletas para ese tipo de cosas. Claro, uno pone cassette. Exacto, y ahí encuentra la boleta. 24 de agosto. 24 de agosto, Centro de Eventos de la Autopista Norte, aquí en Bogotá. Listo, ¿qué viene para Juan Gabriel Turbay este 2019? ¿Cómo pinta este año, semestre? Yo tengo por allá un disco súper guardado desde hace mucho tiempo con Alejo Gómez Cáceres de un proyecto como súper secreto que muy poquita gente conoce, que se llama Uno Genera. Y es una de las metas que tenemos, que es como por lo menos publicarlo. Es un disco que lleva guardado como 10 años y hoy en día uno lo oye y es increíble. Bueno, hay una cita, vea, hagamos cita doble. Usted se trae el proyecto con Gómez Cáceres para El Toque y se trae Poligamia para Resonantes del Toque. Bien, súper, buenísimo. ¿Listo? ¿Estamos ahí firmes con eso? Listo, ya cobramos. Traigan el papel, que firme de una vez. Pues muchas gracias al señor Juan Gabriel Turbay por habernos acompañado en la noche de hoy. La verdad que la pasamos muy bien, esta historia de poligamia y todo lo que hay que contar. Espero que no sea la última vez. Se pasa volando, ¿sí? Un aplauso para el señor Juan Gabriel. Muchas gracias, mucha suerte en todos los proyectos, muchos éxitos en todo lo que emprenden. Saludos a esa familia preciosa y nosotros nos vemos mañana porque hemos llegado al final de Resonantes. Gracias, Camilo. A usted, jovencita Zárate. Hermosa compañía y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más aquí en Resonantes. No se pierdan porque mañana tenemos mucho más contenido para ustedes y mucho cariño para darles. Chao, que les vaya bien. Feliz noche. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.